¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta ya mitad de semana, ya bien rápido que se está yendo el tiempo y bueno, pues eh, estamos en la recta final de nuestro tercer parcial, así que pues les pido ponerse al corriente para evitar atropellamientos en esta próxima semana y que puedan entregar su proyecto correctamente sin que estén ahí desvelándose ni nada de estas cosas, ¿no? Eh, hoy vamos a ver, seguimos hablando sobre los tipos de textos expositivos y vamos a ver los tipos de textos expositivos, es decir, las dos divisiones en las que se engloban este tipo de textos y que, bueno, pues son tan útiles también para en nuestro desarrollo escolar, pero los textos expositivos también se utilizan en ámbitos laborales pues son de muchísima ayuda, ¿no? Entonces, vamos a ver dos tipos de textos expositivos, que el primero es textos expositivos divulgativos o informativos y el segundo son textos expositivos especializados o argumentativos. Y comenzaremos con los divulgativos y para dar pie a este tema, pues bueno, vamos a definirlo y el texto divulgativo será bueno, texto expositivo divulgativo, perdón, pues es el tipo de texto que va dirigido a un público más amplio, que usa información este, poco específica y léxico formal, es decir, no utiliza un lenguaje técnico ni especializado, lo encontramos en apuntes, libros de textos, enciclopedias, exámenes, conferencias, coleccionables, en fin, todo lo que sirva para dar información a nivel general, a un público general, ese se llamará texto divulgativo. Entonces, obviamente, pues como su nombre lo dice, su objetivo principal es divulgar, difundir, transmitir información en una mayor escala, en un número más amplio y entonces, pues, obviamente lo hace de manera masiva. Entonces, vamos a ver las características de los textos divulgativos. En esta clase también los vamos a ver y vamos a ver, pues, algunos otros aspectos importantes de él. La primera característica del texto divulgativo es que nos provee de una información clara y objetiva sobre un tema de interés general, siempre y cuando esté bien ejemplificado el tema. También va dirigida pues a un público mayoritario, es decir, su objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas posibles en una sola, ¿qué podemos decir?, emisión, y pues ese es su rango de alcance, ¿no? También que es de fácil comprensión. Al ser un texto que va dirigido a las masas, a la mayor parte de la gente, tiene que llevar un lenguaje claro, porque si no, pues pierde su objetivo, que es informar correctamente. Entonces, por eso es que este texto tiene ese lenguaje sencillo de comprender para poder llegar a más personas de diferentes niveles. También utiliza un vocabulario estándar, quiere decir que su vocabulario no es con tecnicismos ni con palabras así muy rebuscadas, sino que trata de mantener el equilibrio para que la información sea clara y la gente la comprenda como debe de ser. También posee objetividad. Obviamente, al no tener tecnicismos, al no tener palabras o conceptos difíciles de comprender, pues obviamente la información se vuelve directa hacia la persona que la recibe y ya no pierde esa objetividad, es decir, no pierde el sentido o el propósito por el cual fue escrito este texto. Entonces, esos son los textos divulgativos y vaya, pues los textos divulgativos son para dar a conocer a la sociedad un hecho, un suceso o idea de interés general, pues dependiendo del asunto del que se trate este texto. Entonces no es necesario tener grandes conocimientos sobre el tema pues para hacerlo, solamente pues la información básica y pues también tener un vocabulario mínimo para comprenderlo y entonces pues debe de ser y se caracteriza por tener un lenguaje muy claro y un uso muy limitado de tecnicismos, como ya lo expliqué. Entonces, estos textos divulgativos pues son utilizados también en revistas de divulgación, en reportajes, en libros de texto y pueden ser con temas sociales, científicos, tecnológicos y son una base para dar a conocer los avances que existen en diferentes áreas del conocimiento a toda la sociedad. Entonces estos textos pues
nos tratan de mostrar ciertos aspectos importantes que nosotros debemos de considerar en cuanto a diversos temas. Ahora, también los textos divulgativos pues tienen algunos puntos de interés o unas parte de sus características, sí, pero cualidades específicas y son las siguientes. Son objetivos. Los artículos de divulgación no deben exponer posturas personales. Es decir, deben de ser, el tema debe de ser lo más claro posible, pero también fuera de la opinión. O sea, no es un artículo donde yo opine, donde yo diga qué es lo que pienso respecto a un tema, sino más bien presento la información tal cual, ¿ok? También los artículos, otra cualidad es que no requiere, como lo comenté, autores expertos, porque pues no necesariamente son escritos por personalidades destacadas. Los autores pueden ser periodistas, escritores expertos en el tema a desarrollar, un estudiante, un maestro, en fin, hay diferentes profesiones que los pueden desarrollar. También otra cualidad es que tienen formatos variados, es decir, los formatos en los que se presentan los textos de divulgación pueden ser, por ejemplo, en online, pueden ser en internet, puede ser un folleto, puede ser una revista de distribución gratuita, en fin, puede ser un ensayo también de divulgación, puede ser cualquier tipo de texto, siempre y cuando no trate de un tema, nada controversial ni nada de eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estructura de un artículo de divulgación? Todos los textos tienen la misma estructura, introducción, desarrollo y conclusión, todos los textos, pero eh, varían en la información que se incluye en cada uno de estos aspectos. Entonces, en el caso del artículo de divulgación, pues la introducción va a ser un breve adelanto del tema a desarrollar en el que se van a mencionar los datos generales de manera que el lector pueda interpretar rápidamente de qué se trata el artículo. En el desarrollo, pues se va a presentar ahora sí el tema completo, ya desmenuzado, por así decirlo, y pues corresponde al cuerpo del artículo y en él se van a detallar la mayor cantidad de información respecto a ese tema. Y finalmente, en la conclusión, se va a presentar un cierre del artículo a modo de resumen en el que puedan reiterar algunos de los puntos más importantes o brindar datos relevantes que le den sentido al desarrollo anterior del artículo. Entonces, por eso es que es tan importante este tipo de textos. Entonces, para poder desarrollar este tipo de textos de divulgación, pues va a ser importante investigar e informarse. Identificar el contenido más importante de todo lo que se ha investigado, detectar cuál es el más importante. Mantener la objetividad, es decir, tratar de evitar dar opiniones personales que puedan interferir en el desarrollo del trabajo y pues emplear un lenguaje muy sencillo, ¿no? Entonces por eso es que este tipo de textos son tan utilizados en cuanto al aspecto de la educación casi siempre los de divulgación son de ciencia, de científicos que tratan de hacer llegar su información de manera clara a la comunidad y entonces pues ellos utilizan estos tipos de mecanismos para poder realizarlo de la manera correcta y así también pues generar una buena impresión en las personas que los leen. Entonces los artículos de divulgación, como comenté, no son artículos que tienen que ser como escritos por alguien en específico. Tú puedes escribir un artículo de divulgación, por ejemplo, a lo mejor quieres escribir sobre eh, algún videojuego que salió y haces tu investigación y haces todo. Ah, bueno, entonces se llamará de divulgación porque quieres difundirlo a la mayor cantidad de personas. A eso se refiere y esa es la característica principal de este tipo de textos, ¿ok? Entonces, pues estos textos son sumamente utilizados en las escuelas. Casi todos los textos de los libros son artículos de divulgación porque tratan de enseñarte y demostrarte un tema a manera de que tú puedas comprenderlo mejor. Entonces, a eso se refiere este tipo de textos, ¿ok? Y vamos a ir al siguiente video para hablar sobre los textos divulgativos, perdón, textos expositivos y vamos a tratar de ver ahora en los especializados, perdón,
textos expositivos especializados para poder tener esta distinción, ¿ok? Entonces vámonos al próximo video.